Hey, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este video. Hoy es un video especial, es domingo, pero tenemos un tema que me gustaría tratar contigo desde ahorita. Seguramente conoces a Hernán Gómez, el hermano de Facundo, muchos incluso le llegan a llamar el Facundo malo, pero bueno, el punto con Hernán Gómez es que él ha sido un periodista bastante pro 4T, bastante pro AMLO. Y bueno, ha ido a muchas manifestaciones, incluso hace 8 días, pues un conato de agresión ahí en la marcha o la marea rosa en el Zócalo. Y bueno, hoy es noticia porque acaba de publicar su columna en el Universal e incluso acaba también de publicar un video donde tal cual lee su columna y él está afirmando que sí va a votar por Claudia Sheinbaum, sí va a votar por Clara Brugada, pero no va a votar ni por senadores ni por diputados a nivel federal de Morena. Y lo que él hace en su columna es explicar las razones. De entrada se le puede ver como una traición, cómo es posible, mucha gente se empieza sobre todo los pro López Obrador, los pro AMLO, se empiezan a jalar un poquito de los pelos, cómo es posible que nos esté traicionando de esta manera Hernán Gómez. Y bueno, yo creo que el ejercicio que vale la pena hacer es leer su columna y analizar lo que él está eh, pues planteando, poniendo sobre la mesa y ver qué tanto de razón o qué tanto de pues de diferencia puede haber ahí con lo que se percibe en general como la realidad, la circunstancia actual de la política mexicana. Entonces, sin más demora, vámonos directamente para que veas el tweet que acaba de poner Hernán Gómez y su artículo, ¿no? Dice en su tweet, como ya lo venía reflexionando, he decidido ejercer un voto dividido en estas elecciones. Votaré por Morena para los cargos ejecutivos en disputa, pero por primera vez no le daré a la 4T mi voto en el Congreso. Lo haré convencido de que lo mejor que le puede pasar a Claudia Sheinbaum es tener un poder más acotado. Por el bien del movimiento político con el que simpatizo, expongo las razones en mi artículo de hoy en El Universal. Este es un tuit del día de hoy, 26 de mayo, a las 8:48 de la mañana. Entonces voy a ampliar, él mismo nos da aquí la imagen de su artículo en El Universal, entonces pues vamos a echarle una leída y vamos a comentar las cosas que él coloca por aquí en sus palabras. Dice, ¿por qué ejercer un voto dividido? Después de una larga reflexión, he decidido que el domingo 2 de junio votaré por Morena para los puestos ejecutivos en disputa, pero mi voto para legisladores, a diferencia de las últimas dos elecciones, no será para ese partido. Ciertamente, este gobierno ha promovido transformaciones importantísimas al lograr una histórica reducción de la pobreza y las desigualdades, al generar cambios en el mundo del trabajo, incrementar la recaudación e incluso al fomentar en el plano discursivo una mayor sanción social frente al clasismo y el racismo otrora tan normalizados. Y aquí viene lo interesante, pero no le daré a la 4T un cheque en blanco para gobernar a su entera libertad. Hoy me parece cada vez más importante generar incentivos para que sea necesario dialogar y negociar con otras fuerzas políticas, sin buscar imponer una visión única. Por eso pienso que lo mejor que le podría pasar a la futura presidenta de México es tener contrapesos, límites más claros y un poder más acotado. A ver, vamos a ir párrafo por párrafo. De entrada, Hernán Gómez dice, no hay que darle un cheque en blanco a esta presidenta y mira, en general uno pensaría que efectivamente no es bueno que la sociedad, que el pueblo le dé un cheque en blanco a cualquier presidente, para que de esa manera
el presidente que llegue no haga lo que quiera. El problema básico que yo identifico aquí es que al no darle la mayoría en el Congreso, al no llegar al plan C en lo que sería esta elección de ya apenas nos queda una semana, es que le estás dando entrada, le estás dando poder a unos políticos, en particular del PAN y del PRI, que no van a llegar ahí, van a llegar por plurinominales y no van a llegar con un ánimo de dialogar, un ánimo de llegar a acuerdos en pro del país. No, el problema aquí es que al no ir directamente con el plan C, le estamos dejando una rendija mucho más amplia para que se metan sobre todo estos políticos del PAN y del PRI que quieren seguir ahí agarrados por intereses meramente personales. Ya no digas ni siquiera ideológicos del PRI y del PAN. PRI y PAN ya no saben de ideología y ni siquiera menciono al PRD, no saben de ideología. Ellos lo único que entienden es interés personal y la forma en la que ellos van a llegar al Congreso por mayoría plurinominal es precisamente no para dialogar en un mejor futuro para el país, no para mejorar las propuestas del gobierno de Claudia Sheinbaum, para mejorar el poder judicial, para mejorar el sistema electoral mexicano, no. Van a llegar ahí y se les está abriendo cada vez más rendija para poner obstáculos, para seguir siendo una oposición reaccionaria, como lo hemos visto en los últimos 6 años, y desde luego para conservar sus cotos de poder. Entonces, desde este primer párrafo, yo lo que diría ante esta lógica de Hernán Gómez es correcta. Creo que es correcta en una circunstancia de país donde tuviéramos una oposición seria. El problema es que ahorita y justo en esta elección tenemos que, de la forma más, ahora sí que más democrática, terminar de barrer para afuera, y no lo vamos a lograr, de todos modos, pero terminar lo más posible de barrer para afuera a estos personajes de estos partidos, y me refiero en particular al PRI y al PAN, que quieren estar en el Congreso solamente para ellos. Entonces, el planteamiento de Hernán creo que es bueno, creo que tiene sentido, creo que es lógico, pero no en esta circunstancia. Bajo esta circunstancia, me parece que está en un error, porque no es que vayan a acotar a Claudia Sheinbaum. Lo que van a hacer es que la van a boicotear, lo cual es muy diferente a acotarle un poder. Pero bueno, vamos a seguir con la lectura. Continúa aquí Hernán diciendo, si bien Claudia Sheinbaum está dotada de una gran visión política y solidez intelectual, percibo en ella una postura poco proclive a escuchar, a aceptar la crítica, incluso la crítica constructiva proveniente de sus propios simpatizantes, y a incorporar las ideas de quienes piensan diferente. En este caso, en este párrafo que menciona aquí Hernán Gómez, en función de cómo es la personalidad de Claudia Sheinbaum, pues yo creo que él está haciendo está llegando a una conclusión sin realmente tener ni plantear mucho sustento. Él está diciendo de manera velada que Claudia Sheinbaum tiene un poquito un sesgo medio dictatorial, como bien se ha dedicado la oposición en esta campaña a señalar de manera repetida e insistente de que Claudia es una autoritaria igual que lo que es López Obrador. Y yo en este sentido tengo un razonamiento un poco diferente. No hemos podido realmente ver a un López Obrador en todo su gobierno en una interacción con la oposición, porque simplemente la oposición no se ha prestado a eso. O sea, la oposición desde un inicio
llegó con un odio exacerbado contra López Obrador y se dedicó a resistirse, se dedicó a reaccionar, se dedicó a insultar, y eso, desde luego, no siembra un terreno fértil como para iniciar un diálogo. Es cierto, yo no recuerdo haber visto a los presidentes del PRI o del PAN yendo a visitar a López Obrador, a platicar con él, a discutir diferentes aspectos. Pues no, porque no había un espacio. Ahora la pregunta es, ¿no había espacio porque López Obrador no quería o porque la oposición no quería? Y bueno, eso ya carece a estas alturas, cuando estamos a unos meses de que salga López Obrador, en realidad creo que carece de importancia. Vamos mejor a ver el tema de Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum, como jefa de gobierno en la Ciudad de México, sí se reunió con la oposición. Ella, de hecho, hay fotos por ahí donde está incluso con Xóchitl Gálvez, por ahí muy sonrientes las dos, lo cual se ha usado mucho esa fotografía al principio de la campaña para decir, a lo mejor no va a ser tan violenta la campaña, porque de entrada Xóchitl y Claudia Sheinbaum pues se llevaron bien, se han llevado bien históricamente. Y bueno, ya vimos lo que ha sido la campaña, pero lo relevante aquí es, realmente Claudia Sheinbaum la podemos pintar de esa misma manera en la que se ha plasmado a López Obrador. ¿Será que Claudia Sheinbaum tampoco puede dialogar con la oposición? Yo ahí sí tengo muchas dudas, y en este párrafo, en este punto en particular, sí siento que Hernán Gómez se ha dejado llevar un poquito por por este discurso del miedo de que va a ser una dictadora autoritaria que no escucha a nadie ni nada. No, yo creo que no va por ahí. Yo, al contrario, pienso que ella sí va a dialogar más que López Obrador con la oposición, y sin embargo, creo también que es una mujer que tiene bien puestos sus principios, que tiene cierta mano dura que es necesaria, sobre todo por ser la primer mujer que va a gobernar el país. Entonces, desde ese punto de vista, mi estimado Hernán, creo que ahí te has dejado un poquito llevar por estos discursos que plantean el miedo de quién es Claudia Sheinbaum. Vamos a seguir por aquí. El 2 de junio votaré por un Congreso dividido porque, aunque comparto la agenda de reformas sociales de la 4T y considero a López Obrador el mejor presidente que ha tenido México desde Lázaro Cárdenas, me preocupa la forma en que el obradorismo concibe la relación con otros poderes. Y bueno, aquí volvemos un poquito al mismo punto. La relación que ha tenido López Obrador con otros poderes, cómo ha sido y por qué ha sido como ha sido. Mucho se ha dicho, sobre todo en función del Poder Judicial, que López Obrador se ha peleado con el Poder Judicial, que hay una disputa, hay un encono de poder. Sin embargo, si uno analiza puntualmente estos encontronazos que ha habido entre el presidente y el Poder Judicial, lo que terminamos por encontrar ahí es un Poder Judicial que de manera deliberada, tal cual, ha plantado bandera de oposición, porque los rechazos que ha habido a algunas de las reformas que ha impulsado el presidente López Obrador no han sido en función de la esencia de la reforma, sino han sido en función de por qué me lo mandaron tarde, está mal escrito, tiene unas fallas por aquí en esto, o sea, ha sido la forma y no el fondo. Para lo cual nosotros también pensamos, bueno, el Poder Judicial, con esta problemática que sabemos que tiene desde hace mucho tiempo en su principal función, que es las leyes, cuidar las leyes y hacer justicia, como que se le ha pasado un poco la mano con este presidente que no termina por caerles bien. Entonces, también por aquí asumir como que el mismo problema que va a tener López Obrador lo va a tener Claudia Sheinbaum,
vuelvo a lo mismo del punto anterior. Son personas distintas y va a ser muy importante también ver cómo se comportan la oposición y en este caso un poder judicial que también ha actuado como oposición. Entonces, vamos a seguir. A ver qué más dice por aquí. Votaré dividido porque necesitamos ponerle límites al poder de los militares y sus negocios, porque hace falta reformar, pero no desaparecer los órganos autónomos, porque no comparto la postura de mantener la prisión preventiva oficiosa y porque no me convence la propuesta de reforma político-electoral de esta administración que Sheinbaum ha adoptado. A ver, vamos a ver punto por punto. Ponerle límites al poder de los militares. Volvemos otra vez a este discurso de la supuesta militarización que hay en México, donde en realidad lo que ha hecho el presidente López Obrador es usar los recursos que tiene a la mano, y en este caso el ejército, para él como ejecutivo poner a trabajar al ejército en cuestiones de infraestructura que para él eran de máxima importancia y sobre todo de máxima importancia para que durante su sexenio se llevaran a cabo y prácticamente llegaran a su conclusión, es decir, que estuvieran listas y lo ha conseguido. Yo no creo o dudo que este mismo camino lo vaya a continuar Claudia Sheinbaum. Yo creo que ella va a enfocar ya más al ejército hacia el tema, desde luego, de relacionarlo con la Guardia Nacional, porque eso sí va a ser un punto muy importante que viene por delante. Y en la función de la infraestructura, yo creo que no hay ninguna señal que indique ni que va a seguir como lo ha venido haciendo López Obrador, aunque también tampoco por el otro lado. Sin embargo, ella se ha dedicado a hacer mucho trabajo, mucha infraestructura en la Ciudad de México y no se ha involucrado el ejército ni del lado federal ni por iniciativa de ella en las obras, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de tomar esos indicativos de Claudia Sheinbaum para ir figurando o prefigurar lo que va a ser su forma de gobernar. Entonces, aquí también creo que hay un impacto en este discurso de la supuesta militarización que yo no comparto, pero que Hernán Gómez quiere poner sobre la mesa como un argumento y está bien que lo haga. Podemos equivocarnos, tanto él como uno también, ¿no? Eh, Él habla de la no desaparición de órganos autónomos. Yo en toda la campaña no he escuchado que Claudia Sheinbaum quiera desaparecer los órganos autónomos. Yo creo que esa parte ya López Obrador la ha hecho en su mayor parte, lo que se necesitaba hacer, y ahora Claudia Sheinbaum vendrá a reformarlos, a arreglar lo que haga falta. Yo creo que lo más difícil en función de los órganos autónomos ya está hecho y ahora le tocará venir a Claudia Sheinbaum en un escenario mucho más favorable a arreglar las cosas que hagan falta. No creo en lo absoluto que se trate de desaparecerlos. El tema de la prisión preventiva oficiosa, dice Hernán Gómez, no comparte la postura de mantener la prisión preventiva oficiosa. Yo creo que en ese caso Claudia Sheinbaum tiene sus argumentos muy sólidos. Ahí sí es claramente contraria tanto a lo que piensa Hernán Gómez como para lo que plantea Xóchitl Gálvez y también incluso Maínez, pero yo creo que Claudia Sheinbaum les lleva unos 3 pasos de adelanto en sumergirse en el tema y saber exactamente cuál es la implicación real de mantener precisamente la prisión preventiva oficiosa. Y también aquí menciona Hernán, no me convence la propuesta de la reforma político-electoral. Continúo con la lectura aquí nada más para pasar a este tema. Dice Hernán Gómez, la idea de reducir el Congreso a 300 diputados y acabar con 200 plurinominales
como ha propuesto la 4T, recorta la pluralidad y restringe la posibilidad de que fuerzas minoritarias puedan tener una representación en el Congreso. No defendí esa idea cuando la izquierda era oposición, no la voy a apoyar ahora y aquí definitivamente Hernán Gómez es congruente si es que en tiempos de antes, cuando la izquierda era oposición, no la apoyaba. Eh, y bueno, yo creo que muchos mexicanos, desde hace muchos años, venimos hablando de la necesidad de reformar la estructura del Congreso en México. Tanto se ha hablado de que los partidos, cuántos partidos no son simplemente un negocio, cuántos partidos, no, aunque sean muy chiquititos, se prestan a ser el pivote para unos, para otros, brincan de alianza en alianza y todo para hacer grandes negocios, tanto para los dueños de los partidos, los mismos funcionarios y sobre todo, y lo más importante, estas listas plurinominales que no es de ahorita, ¿eh? Es sexenio tras sexenio, vemos las listas y vemos verdadera gente que pues que se les considera impresentables, pero que ni tú ni yo con nuestro voto podemos evitar que ellos lleguen al Congreso. Y eso creo que ahí sí somos mayoría. Incluso muchos, muchísimos que van a votar por Xóchitl Gálvez, por ejemplo, en diferentes momentos de, digamos, los últimos 20 años, nos hemos manifestado por se necesita reducir el Congreso, no puede ser que existan los plurinominales y eso no quiere decir que en una reforma bien hecha se acabe con la representación de las minorías. Entonces, esta lógica de que al acabar los plurinominales, al reducir, quitarle 2/5 partes al Congreso, va a ser un atentado con la democracia. Yo creo que eso no está bien, no está bien razonado. Se puede en México, desde luego, tener un Congreso con 300 diputados, digámoslo así, una representación nacional democrática y sobre todo bien repartida, una representación que le dé espacio a las minorías y desde luego que en las mayorías esté la toma de las decisiones, porque de eso a fin de cuentas se trata una democracia. Una democracia es que si la mayoría pensamos que debe de suceder tal o cual en el cosa en el país, no hay razón por la que una minoría con un poder que no debería democráticamente poder detener a una gran mayoría, aún así lo haga. No, eso no me parece bien. Creo que eso va más bien del lado de la lógica que Morena, con una mayoría y una reforma del Congreso, va a llevarnos a convertir México en un nuevo Venezuela, en un nuevo Nicaragua, que volvemos a lo mismo. Es seguir pensando con el discurso de la oposición, el discurso del miedo, como decía Vicente Fox, con el petate del muerto ahí cruzado enfrente para que nos dé miedo y entonces mejor quedarnos como estamos, ¿no? Es la idea conservadora, vamos a quedarnos mejor como estamos. No, se debe de avanzar en eso. Y sobre todo pensar en una reforma electoral también que es tan importante y que desde luego con lo que ha mostrado Morena en su manera de gobernar, el mismo López Obrador, con la posibilidad ahora de consultas ciudadanas, abrir los temas importantes para que se discutan en medios, tanto en medios enormes como en medios como eso nos da también el indicativo de que si vamos a hacer una reforma electoral, también se haga de buena forma, porque de todos modos ahí van a estar las voces. Entonces, es esta idea autoritaria, dictatorial, que como que le ha nublado un poquito el concepto al amigo Hernán Gómez. Vamos a seguir. Dice, no menos importante, votaré por diputados y senadores distintos a los de Morena y sus aliados
porque no veo que la 4T se haya tomado en serio la necesidad de reformar de raíz y a fondo el más putrefacto de los tres poderes, el poder judicial. Y aquí sí hay que señalar algo. Eh, Hemos hablado de que en los tiempos de Cedillo, hace no tantísimo tiempo, o sea, estamos hablando hace 25 años, Ernesto Cedillo en su gobierno dio un reset al Poder Judicial bajo el argumento de que estos jueces que ahorita están no están pensando en el nuevo gobernante, en la nueva forma de gobernar a México y los mandó jubilar a todos y reinstaló él un nuevo poder judicial. Si López Obrador hubiera al menos perfilado una acción similar a la que hizo Ernesto Cedillo en sus tiempos, mis amigos, no les cuento cómo hubiera estado esta marea rosa, esta indignación, este discurso de que ahí lo tienen, es el dictador, nos va a quitar el poder judicial para apropiárselo. Hubiera sido peor. Yo creo que por eso es que ya López Obrador mejor guardó silencio. Es un problema o es un desafío que le hereda a la nueva presidenta y yo creo que Claudia Sheinbaum es una de las es una de las cosas más importantes que ella va a llegar y en sus primeros 3 años de gobierno tratar de cambiar. Por eso es tan importante construir en la votación de que 8 días el plan C para que eso pueda suceder así. Si no, el Poder Judicial seguirá siendo el espacio todavía de poder de los grandes intereses empresariales, intereses económicos, ya más que partidistas, intereses económicos que no quieren soltar el país por completo y poniéndole traba tras traba al Ejecutivo, al gobierno de Morena. Entonces, aquí sí, creo que Hernán Gómez está también asumiendo que esto no se va a hacer o no se va a hacer como él quisiera. Yo veo más bien que lo que no ha existido es un planteamiento. Y claro, yo entiendo, él tiene un antecedente, él escribió un libro que ahorita le está costando incluso una demanda judicial. Él se ha metido a fondo en ese tema, que es un tema muy escabroso, es un tema muy oscuro, y ya él en automático, él ya no le tiene confianza al exministro Saldívar. Entonces, por ahí entiendo su posicionamiento. Yo quiero pensar que su postura, su temor, su miedo no está del todo bien fundamentado y sí veo muy necesario que el Poder Judicial en México sufra una reforma estructural grande, muy grande, para que funcione mejor. Yo creo que de lo mal que está ahorita el Poder Judicial, no puede estar mucho peor. Yo creo que cualquier reforma ayudaría a que esto funcionara mejor. Y además hay muchos ojos puestos sobre ese tema. Entonces, por aquí tampoco me parece un argumento este, tan poderoso de parte de Hernán Gómez. Continuó, porque el propósito de una reforma al Poder Judicial necesario y urgente no tiene definiciones claras y encomendarle esa reforma a un perfil como el de Arturo Saldívar resulta un despropósito. Esto desde luego es la opinión personal de Hernán Gómez, que muchos, entre ellos yo, desde luego, no comparto. No es que le demos ahora sí como quien dice cheque en blanco a Arturo Saldívar, pero sí, desde luego, mucho más confianza que lo que puede tener una Norma Piña, por ejemplo. Los últimos párrafos. Votaré dividido el 2 de junio porque entre los integrantes de la 4T cada vez se evidencian más los mismos vicios políticos de los políticos del pasado. Porque aunque vendan una idea de superioridad moral, muchos de ellos tan solo han resultado ser un poco menos deshonestos que los políticos del pasado.
Aquí en este párrafo, aquí sí estoy de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con Hernán Gómez. Desde luego, no es lo mismo López Obrador y sus cercanos, sus allegados cercanos, a mucha de la gente en Morena que se ha colado por ahí y claro, de palabra dicen lo mismo que López Obrador, honestidad del pueblo, de frente, no robar, etcétera. Pero se les ven a las claras dobles intenciones. Hay muchos perfiles que a mí tampoco me gustan. No me gusta el perfil de Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo. Pero ¿sabes qué? Aún así, prefiero esos perfiles de Morena que los del PRI, PAN, PRD. Y ya con eso digo, ok, o sea, prefiero que sean de Morena porque al menos con Morena hay un pueblo, hay una opinión pública vigilante que no los va a dejar tan fácil. Los del PRI y del PAN ya sabemos cómo son, se les señala y todo, pero a los de Morena sí les cuesta un poquito más hacer los malos trabajos que hacen. Seguimos y terminamos. Por último, votaré dividido porque me ha cansado el fanatismo de unos y la arrogancia y soberbia de otros, y creo que a más de uno le haría bien que el pueblo sabio les dé algunas lecciones de humildad. Y bueno, aquí en este párrafo sí casi no sabría exactamente a qué se refiere con esto de la arrogancia y soberbia. eh, bueno, estamos en época de campaña, estamos en una polarización mediática que de hecho raya en el insulto, raya, sí, también en la soberbia, que se ve de ambos lados, pero yo creo que este es un argumento que está de más. Por eso, por esta soberbia que hay, por esta arrogancia que percibo en el ambiente, no voy a apoyar a Morena en el para que tenga la mayoría calificada en el Congreso. Aquí sí me parece algo un poquito fuera de tono, pero terminemos con la lectura y ya dar un punto final hacia este artículo y esta, desde luego, esta opinión y este posicionamiento de Hernán Gómez. Termina en su último párrafo, dice, obviamente me resulta imposible votar por el PRIAN en cualquiera de sus formas. Por eso, con los pies en la tierra y sin falsas ilusiones, le daré una oportunidad a los candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado y a la Cámara de Diputados. Mis amigos, pues es el posicionamiento de Hernán Gómez Bruera y a mí me llama mucho la atención pues el final de su artículo porque él prácticamente está diciendo, bueno, voy a votar por Alejandra Barrales, experredista, voy a votar por Sandra Cuevas para el Senado y bueno, en realidad, más allá de dejarnos llevar por el hecho de que cualquiera de estos personajes pudiera alcanzar los votos suficientes para quedar en primero o en segundo lugar en la Ciudad de México, no va a ser el caso. Lo que sí es el caso es que en una elección tanto para la jefatura de la capital como para el Congreso desde la Ciudad de México, sí van a ser necesario mucho esos votos por ahí dispersos y en realidad, tomando en cuenta la influencia mediática que tiene Hernán Gómez, más de uno va a decir, ok, eso me parece sensato, porque en realidad algunas de sus postulaciones son sensatas y lo van a seguir. Y lo que en realidad está haciendo Hernán es sabotear desde la Ciudad de México. Yo doy por sentado que él habita aquí en la Ciudad de México. Va a sabotear el proyecto de Morena rumbo a una posible simplemente mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, dándole la oportunidad a el PRI y el PAN, principalmente esos dos partidos,
que su diferencia con Morena sea menos. Y eso, mis amigos, va a ser fundamental no solamente para la conformación del gobierno local, bueno, él dice que para local sí va a estar con Morena, pero en la cuestión del gobierno federal, pues va a apretar las cosas y va a ayudarles. Yo creo que Marco Cortés y Alito Moreno ven esto con gusto porque les va a ayudar a que su futuro en el Congreso de más panistas y más priistas se haga mayor realidad y desde luego puedan estar otros 6 años como una oposición reaccionaria, como una oposición que no le importa en realidad lo que es el bien, el reformar instituciones, el reformar sistema electoral, el reformar poder judicial. No, a ellos no les importa nada de eso. A ellos solamente les interesa su interés personal y eso es lo que personajes como Hernán Gómez pues va a contribuir, como dije hace rato, dejándoles una rendija cada vez más amplia para que más de ellos puedan llegar al Senado y tal vez tengamos que sufrir otros 3 años, 6 años de una lucha sorda donde un lado propone y el otro lado solamente se opone. Y bueno, creo que era importante comentar este artículo de Hernán Gómez. Si tuviste algún cambio de iluminación en el video es porque estaba filmando en la tarde y se me fue la luz con una tormenta terrible que cayó aquí en la Ciudad de México. Entonces ya hasta el anochecer he podido concluir este video. Te agradezco muchísimo tu atención, te agradezco tus comentarios. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece tanto el posicionamiento de Hernán Gómez como lo que aquí eh, subrayamos y contrastamos en opinión? Y bueno, si te gustó, regálanos por ahí un like. Muchísimas gracias. Tu suscripción también, súper importante. Y nos vemos el día de mañana, lunes, en transmisión directa, ya saben, al mediodía. Por aquí estamos. Hasta la próxima. Soy José Madero. Chao.